Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional de Agua, les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario de agua potable, alcantarillado y saneamiento en esta quinta sesión que lleva el nombre Cumplimiento de normas oficiales en materia de agua potable y tratamiento de aguas residuales, el cual tiene como objetivo proporcionar los aspectos más relevantes sobre las NOM 001 Semarnat 2021 en materia de aguas residuales y de la NOM 127 SSA 01 2021 en materia de agua potable, para asegurar su cumplimiento y con ello brindar un mejor servicio en materia de agua potable y aguas residuales. Agradecemos la participación de las y los servidores públicos de los estados y municipios que nos acompañan el día de hoy en la sala de Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Les invitamos a que lo disfruten y sea de su utilidad este tema tan relevante. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Saludamos y damos la bienvenida por parte de la Comisión Nacional de Agua a la maestra Irlet Segura Estrada, subgerente de potabilización, y al maestro Salvador Santos Mendoza, subgerente de tratamiento. A continuación, voy a darle los micrófonos a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yujaira. Bueno, la Secretaría de Gobernación celebra este entendimiento y colaboración recíproca que se tiene establecido con la Comisión Nacional del Agua, con CONAGUA, en beneficio de los municipios del país. Y a INAFED le enorgullece ser el vínculo de comunicación entre los esfuerzos de un organismo de naturaleza nacional como es la CONAGUA con los gobiernos municipales, particularmente cuando se trata de un asunto tan delicado, tan importante como es la disposición de agua potable y qué hacer con las aguas residuales. Es un asunto particularmente complicado porque cada uno de nosotros, cada persona de la vida contemporánea, particularmente quienes vivimos en las zonas urbanas, hacemos utilización intensiva de agua y transformamos sin pensarlo el agua potable que cuesta tanto trabajo conseguir y utilizar en agua residual. Cuando vamos al baño, una o varias veces al día. Cuando nos lavamos las manos. Cuando lavamos algún objeto, estamos utilizando agua e inmediatamente la estamos transformando en algo que no puede considerarse basura, sino que hay que saber qué hacer con el agua residual. Como la humanidad ha estudiado esta problemática con mucho cuidado, hay técnicas de cómo hacer las cosas. Y esas técnicas jurídicamente se transforman en normas. En este caso, las normas, si bien se ven desde un punto de vista urbanístico cuando se planean y cuando se realizan, al final de cuentas son un problema de salud, de salubridad, de salud preventiva, porque todos desde que éramos infantes aprendimos
que donde hay agua hay vida y donde no hay agua no hay vida. ¿Qué podemos decir en el tipo de tema que vamos a tratar el día de hoy? Que cuando el agua es mala, hay mala salud. Y cuando el agua es buena, la salud florece. Entonces, el tema no es nada más urbanístico, jurídico, de normas, de lo que nos incumbe gobierno municipal. No, es también un problema, aunque suene exagerado, pero es la verdad para muchas personas, es de vida o muerte. Y moderándolo, de buena salud o de salud deteriorada. Por ello, nos da mucho gusto servir de vínculo para la difusión de los conocimientos que hoy se van a presentar. Su servidor, como coordinador de INAFED, agradece a nuestro compañero Ignacio Bonilla, que es director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional, el celo que pone para la buena ejecución de estos encuentros. Es realmente de reconocerse su esmero y su discreción simultáneamente para trabajar. Pero no se enorgullece que quienes van a dar esta explicación el día de hoy dentro de nuestro seminario de agua potable, alcantarillado y saneamiento, de la que la del día de hoy es la quinta sesión, sean ni más ni menos que las personas responsables de la temática a nivel nacional, donde se va a encontrar una mejor voz, una mejor cabeza, mejor conocimiento que el que aquí vamos a aprovechar, la verdad, en ningún lado, y además se puede tener gratuitamente. Por eso vamos a escuchar con mucha atención a la maestra Irlet Segura, que es subgerente de ¿qué? De potabilización de la Conagua, y al maestro Salvador Santos, que qué es y qué hace. ¿Es subgerente de qué? Subgerente de tratamiento, por todo lo que tiene que ver con las aguas residuales. Una de las cosas que enorgullece, que llena de satisfacción, más que de orgullo, de satisfacción al INAFED y al pequeño grupo de colaboradores que integramos esta institución, es que efectivamente se pone a los municipios en contacto con las mejores cabezas de México en cada una de las materias y de manera gratuita, sin que tengan que contratar expertos o despachos consultores. En México, no basta querer tener el agua pura o el agua potable. Hay normas. Vamos a escuchar cuáles son y cómo hacerlo. Y en lo que hace al tratamiento del agua ya utilizada, son muy pocos los municipios del país que lo hacen en comparación con la totalidad de los municipios. La mayoría no trata el agua, lo trata una minoría. Y de esa minoría son muy pocos los que lo hacen bien. La mayoría de los que tratan ya el agua de alguna manera, lo hacen de manera, no diré incorrecta, diré insuficiente. Como las cosas se pueden hacer mejor, hay que tener siempre disposición a aprender. Y es la invitación que hacemos a las funcionarias y funcionarios municipales que certeramente han decidido dedicar algo de su tiempo a escuchar a las dos personas expertas que mencioné anteriormente. Deseo, pues, que nuestro encuentro sea de provecho. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández,
Y a continuación, para ya dar inicio con las ponencias, cederé el uso de la voz a la maestra Irlet Segura Estrada, subgerente de potabilización de la Comisión Nacional del Agua. Adelante, maestra, puede activar su micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Me permito proyectar la presentación. No sé si ya la ven. Ya, ¿verdad? Ya se ve. Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Yo les voy a, para iniciar esta sesión, como ya comentaban, vamos a iniciar con la norma 127 SSA1 2021. Esta norma, el nombre, que de hecho ahorita les voy a explicar que acaba de entrar en vigor recientemente, lleva por título Agua para uso y consumo humano, límites permisibles de la calidad del agua. Y antes de entrar a todo el desglose de esta norma, como bien refieren que está orientada a justo agua potable, me gustaría poner como preámbulo justo qué es, ¿no? ¿Qué es un agua potable? Y la misma norma nos indica que un agua para uso y consumo humano es toda aquella que no causa efectos nocivos a la salud y que no presenta propiedades objetables o contaminantes en concentraciones fuera de los límites permisibles que se presentan en esta norma, y algo particular que no provienen de aguas residuales. Aclarar que justo esta norma había una que antecedía, que era la modificación 2000. Sin embargo, como toda normatividad, pues se tienen como base lineamientos nacionales e internacionales, y uno de ellos justamente pues es la ONU, ¿no? Donde reconoció que explícitamente el derecho humano al agua y saneamiento, confirmando que una agua, ¿no? Como tal potable, ¿no? Que todos tenemos derecho a un agua potable. Y bueno, también esto se ratifica justo en el artículo 4 constitucional, donde justo se dice que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para uso personal y doméstico de forma suficiente, salubre, aceptable, que era lo que yo les comentaba hace un poco, que debe reunir características específicas, en este caso, pues debe cumplir los límites permisibles que se presentan en la norma recientemente actualizada. Como yo les comentaba un poquito de historia, seguramente los que están aquí lo recuerdan, pues esta norma sí tuvo un periodo de pues 10 años, ¿no? Por ahí un poco más. De hecho, en 2000 era la última modificación que teníamos, y hasta el 2021, hasta el 2020 se publicó la nueva norma, ¿no? Los nuevos límites, y de hecho recientemente acaba de entrar en vigor el 27 de abril. Es importante aclarar que en esta norma el cumplimiento es gradual y progresivo en algunos parámetros, no porque veamos en las tablas en algunos particulares que veremos más adelante, es que en este momento se deberán cumplir. Sí hay un proceso gradual para que podamos ir cumpliendo. Les digo, es importante, de hecho, esta norma ahorita recientemente, ya que entró en vigor, nos estamos alineando a las guías de calidad del agua y recomendaciones que emite la Organización Mundial de la Salud. En aquella norma 2000 todavía había algunos parámetros que se estaban considerando criterios nacionales, pero con esta nueva norma nos estamos alineando a estos criterios internacionales, donde justamente prevalece el cuidado a la salud del ser humano. Es importante también aclarar que esta norma está a cargo, de hecho fue elaborada, claro, con un grupo de personas, pero está a cargo está a cargo de la Secretaría de Salud. De hecho, su vigilancia y cumplimiento corresponde a esta secretaría a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que justo muchos ustedes saben cuando COFEPRIS les va y les realiza monitoreos de calidad del agua, porque justamente estas normas pues están a cargo de ellos. Sí me gustaría decirles que esta norma tiene cambios, algunos cambios sí son sustanciales, pero de manera general cambió la estructura de la norma, el título de la norma también cambió, antes eran límites máximos permisibles y ahora son límites permisibles. En los elementos del contenido también cambió, en la introducción, objetivos, definiciones, se incorporaron algunas cosas, por ejemplo, en el tema de
de agua potable, ahora se maneja que no provenga de aguas residuales, es algo que en la anterior norma no estaba, y pues también se actualizaron las normas y referencias que dan como pie esta actualización. Aquí de manera muy rápida por aquellos que ya manejan la norma, la anterior, las 2000, y que nos está, bueno, no que nos espera, que estamos viviendo ahorita con esta actualización de esta norma. Pues si se dan cuenta, en la norma modificación 2000 se consideraban todas aquellas características organolépticas, ahora el olor y sabor ya no se mencionan. Antes solamente teníamos 4 tablas de cumplimiento, ahora es más estricta, tenemos 14 tablas. En las características físicas también que presenta la nueva norma, ya nos exige niveles de turbiedad y color más menores a los que ya estaban. En las características químicas hubo una reestructuración de las tablas. Antes solamente teníamos cloro único como residuo de desinfección, ahora también en todo caso cuando aplique se tendrá que medir yodo libre residual o plata coloidal. Características microbiológicas, cambiaron los indicadores, algunas características radiactivas, también hubo una actualización. ¿Sí? Entonces, de manera general, sí hay actualizaciones que son importantes, pues sí se conozcan y pues empecemos en este camino a planear cosas para que podamos ir cumpliendo con estos nuevos límites permisibles. Permítanme, ahí está. En esta nueva norma, como se pueden dar cuenta, específicamente antes nos manejaban 3 parámetros físicos, continuamos con los mismos. Químicos y metaloides, antes nos manejaban 39, ahora son 21. Microbiológicos, antes eran 2, ahora son 4, ¿no? Fitocinas, antes no las incorporábamos, ahora sí. Radioactividad, continuamos con 2, nada más se actualizaron sus concentraciones. Residuos de la desinfección, como vemos, ahora sí tenemos 3. Subproductos de la desinfección 11. Orgánicos sintéticos, aunque en la norma pareciera que incrementó el número a 57, en realidad son 8, pero si de esos 8 no cumplimos, hay que, los del lado derecho que se observan, hay que hacer los demás compuestos que nos indica la norma. También, como yo les comentaba, en la norma, el cumplimiento de esta norma es de forma gradual, y de forma gradual me refiero al tipo de población. Por ejemplo, la turbiedad para el 2020, ahorita la nueva norma está de 4, para el 2024 se espera que sea de 3, ¿no? Por ejemplo, el flúor es de 1.5 para bueno, ya ahorita ya es 1, ¿no? Para el 2025 ese sí queda 1 y en 1. Y, por ejemplo, el arsénico, antes traíamos, de hecho ahorita todavía está vigente el 0.025, pero pues alineado al tipo de población será 0.01 también. Como les comentaba, estos parámetros van a ser de forma gradual con respecto a la población. De hecho, por ahí en el apartado de la norma te menciona que de acuerdo a poblaciones menores a 50,000 habitantes, de 50 a 499,000 y mayor a 500,000. Entonces habrá que revisar cuál es la población que tienen en esas localidades, en esos municipios, y en base en eso, en 4 parámetros específicos es donde sí hay que revisar si estamos cumpliendo o no. Del resto, pues ya tendríamos que estar cumpliendo. Bueno. Como yo les comentaba, aumentaron los parámetros que tenemos en la norma, los límites permisibles, perdón. En el caso del nitrato, por ejemplo, antes teníamos 10, ahora es 11. Es importante este parámetro porque, pues básicamente, muchas veces y más en comunidades rurales o donde los pozos, el agua subterránea proviene de zonas donde hay mucho riego, pues parcelas o demás, esta concentración de este parámetro se eleva. Entonces sí es importante considerar cuál es el límite permisible.
el bario, el mercurio, o sea, les digo, cambiaron parámetros, ¿no? Y hubo, digo, lo que este tema sí es importante es en qué parámetros justo disminuyó el límite permisible y que en este momento sería uno de los principales retos que tenemos como organismos, como municipios, pues para cumplir, porque en el caso que salud haga estos monitoreos, pues ya deberíamos de estar cumpliendo la nueva norma que entró en vigor el mes pasado. Por ejemplo, en el caso de la turbiedad, les digo, o sea, ahorita manejamos, pero es de forma gradual, hay que ir viendo cómo se va a hacer eso. El nitrógeno de nitritos, por ejemplo, que bajó de 1 a 0.90 y aunque pareciera que es mínimo, muchos de los sistemas de potabilización que tenemos instalados en nuestra infraestructura no cumple con estos límites. Por ejemplo, el color verdadero pasó de 20 a 15, el tema de los fluoruros, que de hecho sigue igual, pero de forma gradual, se tendrá que ir disminuyendo con base en el tipo de población que estemos atendiendo. El arsénico, como les comentaba, ahorita queda igual, pero hay un ajuste gradual y este ajuste gradual, el fin es que justo nos alineemos, como ya está orientada la norma y les comentaba al inicio, pues nos alineemos a las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud. El cadmio, por favor, o en su caso radioactividad. Se eliminaron algunos parámetros, por ejemplo, importantes, por ejemplo, en el tema si hay alguna desaladora por ahí pequeña, el sodio ya no se monitorea, los coliformes totales tampoco ya se incluyen porque ahora son coliformes fecales, no, o sea, no necesariamente se eliminaron como tal, sino hubo como un cambio en el tema de los parámetros que se monitorean. Hubo un incremento de parámetros, como les decía, los bromatos, el níquel, la plata, o sea, sí hubo una serie de parámetros que hay que considerar para, pues para estar pendientes, ¿no? Y dar cumplimiento a la nueva norma que, repito, ya está en vigor. Y como lo comentaba el que precedió, el que estaba justo en el inicio de la presentación, pues justo el área en donde estamos aquí en Conagua, el área donde nos desarrollamos son potabilización, ¿no? Y la norma, en su apéndice C, ya propone algunos procesos de potabilización de acuerdo a la calidad del agua que se presenta en sus municipios. Muchas veces, pues los organismos son pequeños, muchas veces no hay el personal técnico capacitado o especializado, pero la norma nos da como punto de partida algunas propuestas de trenes de potabilización para saber nosotros de primera instancia cómo estaríamos atendiendo la problemática que se nos presenta. A mí me gustaría aquí enfatizar que es diferente la desinfección y la potabilización. Y no es menos mencionarlo esto, porque pues muchas veces el hecho de solo tener un sistema de desinfección se sabe o lo consideran que es un sistema de potabilización, que el agua ya va a ser apta para consumo humano y ya. O sea, sí sabemos que un sistema de desinfección pues elimina los microorganismos patógenos, o sea, eso sí lo hace y justo asegura o evita que tengamos infecciones gastrointestinales. Pero la potabilización va más allá. En la potabilización se integra esta desinfección como parte final de nuestro sistema, porque un proceso de potabilización, digo, ahorita vamos a ver unos trenes muy rápido, son procesos de tratamiento cuya función no solo es quitar el tema de que tengamos una infección gastrointestinal, sino que eliminemos y reduzcamos todas aquellas concentraciones de otros parámetros, como pueden ser metales, ¿no? Entonces, digo, eso es importante porque muchas veces, de hecho, desde aquí nos presentan sistemas de potabilización y solamente vemos desinfección. Entonces, no, la desinfección, recordemos, forma parte de, y claro, por supuesto, cuando no se tiene toda la infraestructura o todos los recursos, el incorporar una desinfección es la mejor alternativa porque justo evitas un daño a la salud de la población, pero es importante tener caracterizada de manera correcta las fuentes de abastecimiento para que con base en eso
pues puedan determinarse sí que se requiere como proceso de potabilización. Y les digo, la propia norma, en esta nueva norma se desglosa de manera más fina cada uno de los parámetros de la norma y qué proceso ustedes pudieran utilizar, digo pudieran porque ahí está arsénico, por ejemplo, pero muchas veces hay arsénico, plomo, bromo, o sea, hay una combinación de elementos que hay que ver qué proceso podría incluirse para atacar todos esos parámetros. Pero de entrada es una muy buena guía para, como punto de partida para que nosotros sepamos, por ejemplo, si en alguna fuente ya se detectó arsénico y nosotros vemos en esta norma y dice, oye, el arsénico sí se atiende con tal proceso y yo voy y mi planta tiene ese proceso, me da un poco más de certeza de decir, tengo un proceso que está atendiendo esa problemática. Aunque claro, hay que revisar que opere bien, que se dosifiquen los elementos necesarios, pero como premisa ya sabemos que este sistema nos puede estar apoyando para que podamos cumplir en ese parámetro. De manera muy general, por ejemplo, el hierro. Si en alguna fuente de abastecimiento tenemos hierro, la norma te dice que hay diferentes parámetros, no solo diferentes procesos. Por ejemplo, te dice, igual ahorita no tenemos todos los conocimientos de todos los procesos, a qué se refiere, pero por ejemplo te dice que el proceso de coagulación, floculación, sedimentación y filtración, otros que son de membrana, seguro muchos escucharon, ¿no? De ósmosis inversa, de intercambio químico. O sea, la norma te da una guía que justo son esa, que no solamente te da los límites permisibles para que el agua cumpla, sino también una guía para los procesos de potabilización que puedas utilizar. Por ejemplo, este que ustedes ven aquí, les digo, seguramente muchos lo conocen, pero de manera muy rápida, como lo ven, no es simplemente una desinfección, un proceso de potabilización para atender un metal, para tener una problemática de metales, en este caso el hierro, es un proceso un poquito más robusto, en el que le llamamos a este proceso que ustedes ven clarificación convencional, y si se dan cuenta, o sea, puede verse muy robusto, pero miren, o sea, lleva un cribado, que son rejillas donde nosotros quitamos los sólidos, lleva un proceso de coagulación, este proceso no se trata más que de adicionar químicos y que estos químicos se vuelvan pues se aglomeren para que formen, pues precipitados, formen, digamos, moléculas o sólidos más pesados y estos puedan pasar posterior a un proceso. Por ejemplo, después viene una floculación, posteriormente la sedimentación, que es donde les digo que ahí se lleva todo este proceso que las partículas sedimenten, floten y demás, y después pasa un proceso de filtración, que son filtros nada más, y después ya sean de arena antracita, de arena, hay diferentes. Este tipo de filtración, justamente, por ejemplo, aquí en el hierro te dice que puede ser arena antracita, pero depende de la problemática, también es como tú al interior de estos filtros tienes el material, ¿no? Eso sí varía, depende de la problemática, pero les digo, de manera general en la norma podemos darnos cuenta si nuestro proceso no está cumpliendo cierto parámetro y si con ese proceso se podría atender. Y pues ya posteriormente viene la desinfección, que es para asegurar justo la inocuidad del agua y después la mandamos a suministro. Y este es otro proceso, si se dan cuenta es muy similar, pero ahí hay algo. Lo único que no tiene después de la coagulación, si ustedes ven, aquí hay un proceso de sedimentación que está a la mitad de la página, casi al centro de la pantalla, y más adelante no tenemos sedimentación como tal, o sea, una unidad de tratamiento. Y si se dan cuenta, esto va a responder, o sea, estos pequeños cambios de quitar una unidad, de no ajustar pH, de no poner una oxidación, esto se ajusta de acuerdo a la problemática. Y justo estos trenes de proceso están presentados en la norma que yo les comento. Y pues finalmente, a concluir, y cuáles son los retos y que ustedes, de hecho, ya se están enfrentando, o sea, pues sí, o sea, ya nos estamos enfrentando pues a la aplicación de esta nueva norma. Pues uno es invertir en potabilizadoras, en fuentes de abastecimiento que pasarán en este momento de aceptable a que están contaminadas o más que contaminadas que superan los límites permisibles, porque no significa que eso pueda originar un daño a la salud. No todos los parámetros van directamente relacionados a la salud, pero por ejemplo lo tenemos con el color verdadero, o sea,
En este momento, a lo mejor ustedes en un pozo, en un agua superficial, ustedes en este momento en color, en fluoruros, en arsénico, ustedes cumplen, no hay ningún problema. Pero con esta nueva norma, pues ahora si tenían concentraciones de 0.015, con esta nueva norma, por ejemplo, en flúor, si tienen concentraciones de 1.5 y dentro de 2 años continúan con 1.2, pues es un reto que se van a enfrentar a que este nuevo pozo que ustedes estaban considerando que no requería un sistema de potabilización, ahora lo va a requerir porque hay límites más bajos, ¿no? Entonces sí es un reto y hay que ir revisando, hay que ir visualizando justo estas fuentes de abastecimiento que seguramente ustedes tienen identificadas que en algún momento ya tienen una problemática, ¿no? Justo en algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo, caso de los nitratos, se requiere de procesos más robustos y pues obviamente esto aumenta los costos, ¿no? Que se tienen muchas veces en operación o muchas veces se sacrifica el volumen de agua que se tiene justo porque pues estos parámetros también se han venido aumentando, reduciendo, pero es importante que estos parámetros sí se cumplan porque como les comento, algunos sí tienen que ver directamente con el tema de salud, ¿no? Y otro reto que yo pienso ustedes se presentan es que justo, por ejemplo, yo les hablaba de los nitratos, ¿no? Que vienen directamente muchas veces de fuentes de nitrógeno. Y aquí es donde ustedes tienen que monitorear y evitar la contaminación, aunque ese parámetro no se hubiera cambiado, tienen que invertir en monitorear y evitar la contaminación que haya alrededor de las fuentes de abastecimiento. Uno de estos casos justo es el tratamiento de aguas residuales, que ya lo comentará el ingeniero Salvador, que justo también es pues que se traten las aguas en los cuerpos de agua que finalmente aguas abajo o en algún momento son fuente de abastecimiento. No directas, obviamente, pero sí que descargan a un cuerpo receptor y ese que finalmente llega a una fuente de abastecimiento. Y otro reto importante y que es algo que ya tiene que hacerse es justo que realicen estos diagnósticos a su infraestructura para ver cómo están funcionando, no tanto como tren de proceso, porque podemos decir que el tren está cumple para remover cierto contaminante, pero no es así el hecho de que el tren de proceso esté operando de manera correcta y vaya a remover estos contaminantes. Entonces, yo sí lo dejo estos 4 retos generales, que sí ya tienen que visualizarse para que pues esté cumpliendo la nueva norma, les repito que ya entró en vigor el mes pasado y que justo la vigilancia y el cumplimiento van a estar a cargo directamente de la Secretaría de Salud. Muchas gracias, es todo por mi parte. Agradecemos la presentación por parte de la maestra Let Segura Estrada, subgerente de potabilización de la Conagua. Y a continuación vamos a darle micrófonos al maestro Salvador Santos Mendoza, subgerente de tratamiento igualmente de la Conagua. Adelante, maestro, puede activar su micrófono. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Nosotros vamos a participar en la cuestión de tratamiento de aguas residuales. Entonces, voy a compartir. Ya se ve, ¿verdad? Ya la vemos. Adelante. Muy bien. Permítame un momento. Ok, vamos a ver el tema de cumplimiento, como el nombre lo indica, de normas oficiales en materia, en este caso, de aguas residuales. Hay varias normas. Nos vamos a centrar en la 001, pero sí me gustaría remarcar que hay varias normas que estaríamos nosotros teniendo que analizar alrededor de las aguas residuales. Sí. Entonces, a ver, alrededor de una planta de tratamiento de aguas residuales municipales, vamos a hablar de aguas residuales municipales, no de industriales. Perdón. Necesitaríamos nosotros que cuando nosotros estemos en un municipio donde tengamos algunas industrias instaladas, necesitamos que esas industrias den un tratamiento previo al agua para que ya se puedan meter al alcantarillado municipal. Entonces, ahí hay una norma que es la NOM 002, separada 1996, que es la que norma esta cuestión de cómo se debe descargar el agua al alcantarillado
Y es muy importante que los municipios hagan cumplir esta norma a aquellos usuarios que podrían generar una sobrecarga a la planta de tratamiento, tal vez por materia orgánica, pero también que pudieran agregar algunas sustancias tóxicas o algunos parámetros que ahora vamos a ver son nuevos en la norma y que podrían poner en riesgo al municipio de incumplir la NOM 001/2021. Entonces, esto es muy importante que lo tomen en cuenta los municipios. Ya a partir de la planta de tratamiento de aguas residuales municipales, bueno, su descarga tiene que cumplir la NOM 001/2021, pero hay otras opciones, ¿sí? Si nosotros vamos a usar el agua en reuso en servicios al público, bueno, tenemos la opción de irnos a cumplir la NOM 003. Si nosotros queremos recargar esa agua al acuífero, hay una posibilidad por medio de la NOM 014, que como ven, a diferencia de las otras, esta es una norma de Conagua. Pero se necesita una calidad de agua muy, muy alta para no contaminar el acuífero. Vamos a ver muy rápido esto, y esta norma ahorita está en revisión. Y las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales tienen unos subproductos que son los lodos. Los lodos que salgan de la planta de tratamiento deben de cumplir con la NOM 004/2002. Entonces, vamos con las centrales en la que nos vamos a extender. Es la 001/2021. Esta norma, pues, la sustituye a la de 1996. Entonces, pasó mucho tiempo entre que salió la 96 y que tenemos ya ahora una nueva norma. En todo este tiempo, pues, vimos que las condiciones de los cuerpos de agua a nivel nacional, pues, se iban deteriorando y que había ciertos contaminantes que no estaban normados en aquella del 96 y que ahora sí van a ser normados. También les comento, la publicación del proyecto de norma fue del 18 y es hasta 2022 que se publica la norma. Aquí es importante porque estas normas, el proceso normativo es un proceso largo. Hubo aquí muchas resistencias para esta norma, pero finalmente pudo salir adelante. Ya el 11 de marzo del 22 se publica la norma y ya entró en vigor el 11 de marzo de este año. Una cuestión me parece pequeña, sería nada más el cambio de la norma, ¿no? Del nombre de la norma. Antes era límites máximos y aguas civiles nacionales, ahora se quita lo de máximos porque hay límites hacia arriba y hacia abajo y es para cuerpos receptores propiedad de la nación. Otro de los cambios importantes de la norma actual respecto a la anterior, y eso tiene una importancia por el tipo de procesos de tratamiento que tenemos en nuestras plantas de municipales, es que antes, por ejemplo, para Río había 3 tipos de niveles de cumplimiento en función del uso de este cuerpo. Entonces, si el uso era para riego, pues entonces se tenía que cumplir un cierto nivel. Si el uso era público urbano, o sea que más adelante se iba a tomar esa agua para su potabilización, pues entonces necesitábamos una mejor calidad. Y si ese cuerpo necesitábamos hacer una protección de vida acuática, necesitábamos un nivel todavía mayor. Actualmente esto desaparece y hay un solo nivel para cualquiera de estos usos, porque además un río puede tener varios usos, entonces también iba a ser un poco difícil o era un poco difícil distinguir ese río qué uso iba a tener, porque a lo mejor en un momento tenía un uso y aguas abajo tenía otro uso. Lo mismo pasa con embalses naturales y artificiales, simplemente queda uno. Las aguas costeras eran 3, ahora es uno solo. Y al contrario, el suelo que teníamos en riego agrícola, pues ahora tenemos varios tipos de suelo. Y en suelo también estaban los humedales, pero ahora los humedales van a tener unas condiciones particulares de descarga específicas, de acuerdo al humedal de que se trate. Por eso no lo vamos a ver aquí en las tablas, porque eso corresponderá
a lo que se dictamine cuál va a ser el nivel de contaminantes que deberá de vigilar. Aquí particularmente el suelo kárstico es un suelo que principalmente se ubica en la península de Yucatán, que es un suelo que es muy delicado porque fácilmente pasan los contaminantes y al subsuelo, y en esa zona pues tenemos el gran acuífero de la zona, que es fuente de abastecimiento. Entonces, como el suelo, que en algunas ocasiones tiene una propiedad de ayudar a evitar que los contaminantes lleguen a los acuíferos, esto pues no se presenta en el suelo kárstico y por eso tiene condiciones, límites de contaminantes muy estrictos. Cambió de la norma del 96 a la del 22, a la del 21. Bueno, la temperatura baja. Recordemos que esta norma es tanto para aguas residuales municipales como industriales. Entonces va a haber algunos parámetros que no les van a afectar a ustedes como municipios, sobre todo si vigilan el cumplimiento de la NOM 02 que yo les comentaba anteriormente. Entonces la temperatura pues baja a 35 grados centígrados, que no sería un problema para las aguas municipales. El pH, el rango se hace más estricto, en vez de ser de 5 a 10, ahora es de 6 a 9. Las grasas y aceites bajan como promedio diario. Como la demanda bioquímica de oxígeno, aquí tenemos un tema, esta se elimina. Antes en la norma del 96 teníamos la DBO, ahora ya no va a estar normada la DBO, ahora está normada la DQO y el carbono orgánico total. Según ciertas condiciones del agua, se analiza DQO o se analiza carbono orgánico total. Para aguas residuales municipales no se espera que los cloruros sean mayores a 1000 miligramos por litro, así que los municipios se van a regir normalmente por DQO. Los sólidos suspendidos totales van a modificarse, los sólidos sedimentables se van a eliminar, el nitrógeno se modifican los valores y vamos a ver que este es uno de los puntos más importantes para el cumplimiento de las plantas de tratamiento municipales, tanto las existentes como las que se estén desarrollando en este momento o a futuro. El fósforo total también disminuye en los valores, también cambian, y los coliformes pues también se eliminan. En su lugar va a haber otros parámetros microbiológicos que se van a analizar, ya sea la Escherichia coli o enterococos fecales. En el caso de aguas residuales municipales sucede como lo veíamos acá, no se va a presentar normalmente este caso en el que la conductividad eléctrica esté por arriba de los 3.500 microsiemens. Entonces, normalmente para aguas residuales municipales, lo que vamos a analizar es Escherichia coli. Los huevos del minto se modifica, materia flotante se elimina y los metales pesados y cianuros se quedan, pero con una modificación. Aquí hay dos puntos importantes que se agregan, que es la toxicidad aguda. Esta toxicidad, si el agua fuera evidentemente doméstica, si no tuviera influencia industrial, seguramente en una planta de tratamiento común de procesos convencionales no tendríamos problemas con este parámetro en el efluente de la planta. Pero si nosotros tenemos influencia industrial en nuestro alcantarillado, entonces sí es posible que nosotros corramos el riesgo de incumplir la NOM por este parámetro, pero para eso, para evitar que lleguemos a ese incumplimiento, es importante que los municipios hagan cumplir la NOM 002 a aquellos usuarios que podrían estar descargando aguas residuales con esta característica, ¿no? Con este parámetro. Y el otro es color verdadero. Ese también es uno nuevo y pasaría lo mismo. Para un agua residual de tipo municipal sin influencia industrial no sería un problema, pero estos dos parámetros junto con un exceso de DQO es algo que se tiene que vigilar por los municipios para que por causas ajenas a las actividades
domésticas o comerciales, vayamos a incumplir la norma. Antes teníamos un valor promedio mensual y uno promedio diario, ahora se incorpora el valor instantáneo. Y esto quiere decir que si hay una autoridad que va y toma una muestra en el momento y no cumple con los valores para este valor instantáneo, también se pueden hacer acreedores a alguna sanción. Y esto se hizo un poco dedicado para los industriales porque tienen a veces descargas muy variables y a veces cuando se hacían los muestreos, pues resulta que las cosas salían bien en algunas horas, de repente soltaban algunos descargas contaminantes, pero cuando tocaba hacer la siguiente muestreo que estaba previsto en el plan, pues otra vez las condiciones estaban diferentes y ahorita tenemos ya la posibilidad de que si nosotros vamos a hacer una inspección, podemos hacer tomar esa muestra para determinar el valor instantáneo o durante los trabajos de muestreo hacer una muestra en un instante y verificar si rebasa o no los límites establecidos. Otra cosa que cambia es la frecuencia de reporte, que sería trimestral. Otras modificaciones que nosotros tenemos es que vamos a tener ya unas especificaciones para los puntos de muestreo, porque a veces las plantas de tratamiento no tenían un sitio adecuado para muestrear, y desde que había interferencias con las cuestiones específicas de la muestra, también había cuestiones incluso de seguridad, ¿no? A veces era todo un tema ir a tomar una muestra porque la descarga estaba en un lugar inaccesible. Acá otro criterio es que va a haber unidades de verificación. Estas unidades de verificación van a ser diferentes a las autoridades que normalmente hacen la inspección, que es básicamente la Conagua. También se incorpora que la Profepa también va a ser vigilante de esta norma. Y como hay parámetros nuevos, pues también hay referencias normativas nuevas en esta norma. Aquí, entre los transitorios, pues como les comentaba, la norma se publicó el 11 de marzo del 22 y entró en funciones ya el 11 de marzo de este año, pero ya el cumplimiento de las tablas entraron en abril ya de este año, salvo para color verdadero y toxicidad aguda. Entonces, estos dos parámetros que, como les decía yo, nos podrían afectar porque hubiera influencia industrial, tenemos tiempo de poner orden en esos usuarios porque estos dos parámetros van a entrar hasta el 4º año de la fecha de la publicación de la norma. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esta norma? Resulta que muchos de los que están aquí pues estarán preocupados por las plantas de tratamiento existentes, porque algunas seguramente no cumplirán la norma y vamos a ver en qué forma incumplen y cuáles serían algunas opciones para el cumplimiento. Como decía yo, toxicidad y color, eso si no tiene influencia industrial no van a tener problemas. Y en caso de que haya problemas, tenemos tiempo para que se haga cumplir la 002. Como decíamos, había antes cuerpos A, B y C. Las plantas que estén diseñadas y obviamente estén funcionando adecuadamente, cumpliendo lo especificado para lo que eran los cuerpos de agua tipo C, seguramente no van a tener problemas para cumplir esta norma. Ahorita vamos a repasar muy rápido un ejemplo de las modificaciones y van a ver esto. Las plantas que están diseñadas para cuerpos receptores tipo B de la norma anterior podrían estar cerca del cumplimiento, lo cual no es lo mismo para las que son tipo A. Aquí sí vamos a tener que poner mucha atención porque seguramente los procesos están un poco alejados del cumplimiento y hay que buscar opciones. Nitrógeno y fósforo podrían requerir infraestructura adicional. Uno de los parámetros que más está preocupando ahorita es el nitrógeno.
porque ahorita vamos a revisar cómo la norma anterior nos permitía en ciertas condiciones unos niveles muy similares a los de un agua residual municipal, de tal forma que si el agua residual municipal no tenía un exceso de nitrógeno y ese parámetro además iba a disminuir un poco por el proceso, por la asimilación de los microorganismos y otros fenómenos que pasan en la planta de tratamiento, seguramente hubiéramos cumplido. Pero ahora que baja ese nivel, pues necesitamos procesos específicos para la remoción de nitrógeno en algunos casos. Ok, entonces si nuestras plantas se hacen un poco más sofisticadas, pues necesitamos personal más calificado para operar ese tipo de plantas, ¿no? Y por supuesto, los recursos que ello implica. Como les decía, aquí hay algún ejemplo. Por ejemplo, en ríos, que les decía que antes eran A, B y C y que ahora es uno solo, resulta que ahora, pues sí, la temperatura es más baja, pero como les repito, no va a ser un problema para aguas municipales. Las grasas y aceites ya en promedio mensual siguen siendo los mismos. Los sólidos suspendidos totales sí bajan respecto a cuerpos de agua tipo A y B, pero incluso esta nueva norma tiene un nivel más alto de lo que era para un cuerpo de agua tipo C anteriormente. Entonces, si ven en color rojo, estoy marcando lo que es más estricto y en general las plantas, bueno, los cuerpos de agua tipo C requerían un nivel de calidad incluso mayor a la que está en la nueva norma. Así que no todas las plantas van a necesitar una modificación para el cumplimiento. Aquí un tema importante es que al desaparecer la demanda bioquímica de oxígeno y ahora estar normada la demanda química de oxígeno, a veces hay algún problema para saber de una forma sencilla si estamos o no en cumplimiento. Los que conocen el tema sabrán que normalmente, sin que sea un dato fijo, la demanda bioquímica de oxígeno puede ser más o menos la mitad de la demanda química de oxígeno para aguas domésticas, para aguas residuales municipales sin influencia industrial. Y bueno, y ya en un agua tratada ese parámetro puede cambiar, a lo mejor ya DQO con DBO es 3:1, podríamos decir algún parámetro cercano, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que seguramente igual un cuerpo de agua tipo C le estamos dando agua ya tratada con un nivel que sí se va a cumplir o que sí va a cumplir la nueva norma. Pero aquí ya estaríamos en una situación un poco difícil y aquí definitivamente estamos fuera, ¿no? Esta condición un poco difícil de cumplimiento a lo mejor la podemos lograr con algún proceso adicional sencillo como pudiera ser el mismo proceso de tratamiento, incluso tal vez mejorando nada más la operación, tal vez incluyendo un proceso como filtración, pero ya estaríamos nosotros cercanos a este cumplimiento. Una filtración, por ejemplo, nos podría ayudar a eliminar DQO y también nos podría ayudar a eliminar sólidos suspendidos totales, de tal forma que con ese proceso podríamos ya cumplir estos dos parámetros de la nueva norma. Si estamos en este tipo de nivel de cumplimiento. El pH, como decía, pues sí se hizo más estricto, pero ya otros parámetros como los metales pesados, bueno, realmente tenemos unos niveles similares a los de la norma anterior. Entonces, lo mismo se puede ver con los siguientes tipos de cuerpo receptor, con los embalses. Aquí sí vemos nosotros que hay varios parámetros más estrictos entre cuerpo, en esta mano, pero volvemos a que en no tendríamos problemas. Pero los sólidos suspendidos totales sí tenemos que poner ahí especial atención, ¿no? Igual nos pasa lo mismo con la DBO, con la DQO, y aquí el nitrógeno nos empieza a generar alguna tensión. Me voy a regresar una. Aquí tenemos
Viene el nitrógeno, ya no lo repasé. Para ríos, ahora tenemos que descargar a 25 miligramos por litro y antes en A y B teníamos 40. Estos niveles se podrían alcanzar con un proceso de tratamiento que no estuviera especialmente dedicado a remoción de nitrógeno. Sin embargo, para llegar a 25, sí necesitamos un proceso dedicado, normalmente dedicado especialmente a este parámetro, a la remoción de este parámetro. Que las plantas que descargaban a un río tipo C, pues seguramente ya los tienen. De otra forma, no podrían estar llegando ahorita a estos niveles de nitrógeno y de fósforo. Entonces, regresamos a lo que son los embalses. Tenemos el mismo nivel de nitrógeno y de fósforo que teníamos con la norma anterior para el cuerpo de agua tipo C. Si tenemos un cuerpo de agua tipo B, entonces sí necesitamos dedicar un proceso especial para su remoción. Aquí, los que tengan el tema de aguas de descargas al mar, pues se puede ver que hay varios parámetros que no aplicaban en la norma anterior, salvo para estuarios, que ahora, como les digo, están en la nueva norma con condiciones particulares de descarga. Pero aquí quienes tengan descargas al mar van a ver que había parámetros que no se normaban, como nitrógeno y fósforo, y que ahora sí se norman. Entonces, aquí es muy probable que haya que hacer una buena revisión de la infraestructura existente, de los niveles de contaminantes que están midiendo en sus descargas, para poder ver, identificar cuáles son los parámetros. En este caso, probablemente fueran nitrógeno y que los pudieran ustedes ya remover con un proceso adicional. Rápidamente, de los 3 de tratamiento, se forman por varios elementos, algunos que son pretratamiento, rejilla, desarenador. Luego hay sistemas primarios como sedimentador, tanque INCO. Luego un primario avanzado, que es una coagulación, floculación y sedimentación. Luego el secundario, que ya empieza a utilizar procesos como los activados, filtros percoladores, biodiscos. Y aquí ya tenemos en otro nivel procesos que ya nos pueden remover nitrógeno y fósforo. Entonces, tal vez muchos estemos en este nivel de tratamiento y tendríamos que llegar a este nivel. Pero hay opciones. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí un tanque aerobio, que podría ser, por ejemplo, si le tenemos que remover nitrógeno, seguramente tendríamos que agregar este proceso, y si tenemos que remover fósforo, que sería en el menor de los casos, tendríamos que agregar este proceso. Son tanques más pequeños que el aerobio, así que no es una infraestructura tan grande como la que implica hacer un los activados, por ejemplo, ¿no? Y ya si quisiéramos nosotros cumplir otras normas o definitivamente producir agua para un reuso muy específico, pues ya existe otro tipo de procesos, pero normalmente nosotros en aguas residuales municipales o los municipios no serían los encargados de llegar a eso. Una opción para el cumplimiento o para el destino del agua residual es el reuso. Entonces, normalmente lo que se utiliza es que el agua se pueda ofrecer para reuso en las condiciones de la planta actual que tengamos, y ya el usuario, si es industrial, pues que le dé el post-tratamiento, que podría ser algo de esto, pero ya el municipio no tendría que invertir en esto porque sería inversión y gastos de operación, de mantenimiento, personal muy calificado, ¿no? Entonces, si podemos nosotros mandar al reuso el agua residual tratada a partir de este proceso, que sería el que ya tuviéramos, bueno, pues ya sería el usuario el que se encargaría de darle un tratamiento posterior. No vamos a revisar todo esto, pero nada más les ejemplifico que de varios procesos que se utilizan normalmente, solo algunos
pueden remover de forma eficiente el fósforo y el nitrógeno. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con el tipo de consultor proyectista que nosotros vamos a contratar para que nos haga una adecuación al proceso de tratamiento para el cumplimiento de la norma, porque no todos los procesos la remueven. Tenemos ya algunas noticias de algunos consultores que están ofreciendo algunas cosas que realmente no van a llegar al cumplimiento de la norma y a veces no hay los especialistas que pudieran identificar esto de inicio, contratan un proyecto y cuando el proyecto llega a revisión de la CONAGUA porque se pretende apoyar con recursos federales, pues resulta que no, que el proceso que se diseñó no era adecuado para remover estos contaminantes que les están generando algún problema con su cuerpo receptor. Los procesos de los trenes de tratamiento comunes está el de los activados, el de lagunas de estabilización y RAFA más FAFA. Creo que a nivel municipal lo que más se usa. Por ejemplo, de los activados, si no es el de mayor número de plantas de tratamiento con este proceso, sí es el que mayor caudal trata a nivel nacional. De lagunas sí es el que tiene un mayor número de plantas de tratamiento, aunque realmente está lejos de ser el caudal más tratado. Y también se utiliza mucho en los municipios, sobre todo en localidades pequeñas, que tiene que ver con reactores anaerobios. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para cumplir esta norma, sobre todo en este parámetro especial, de atención, que es el nitrógeno? Bueno, pues hay varios procesos y se pueden adecuar la infraestructura existente. Por ejemplo, si nosotros tenemos los activados, normalmente vamos a tener este tanque como elementos centrales de nuestro proceso. Si nosotros agregamos un proceso anóxico, podríamos nosotros ya remover nitrógeno y eso nos haría cumplir con una descarga a río que antes nos pedía 40 y ahora nos pide 25, bueno, a lo mejor tendríamos que agregar esta etapa. Si nosotros lo que tenemos son unas zanjas de oxidación, bueno, podríamos hacer que este proceso se lleve a cabo en una de las secciones de la zanja y entonces nosotros tendríamos ya remoción de nitrógeno. Hay pocas plantas, pero si nosotros tenemos una de estas plantas que hay en el país, que es tipo por lotes, podríamos nosotros agregar una etapa en los procesos que fuera anóxica y eso también nos ayudaría a remover el nitrógeno. Entonces hay opciones, ¿sí? Y hay procesos más sofisticados que han sido analizados, estudiados, tienen incluso sus nombres de quienes los fueron desarrollando. Y hay para nitrógeno y para fósforo. Aquí, como les decía anteriormente, para fósforo normalmente necesitaríamos agregar un proceso anaerobio, pero bien acoplado a los procesos posteriores, no cualquier anaerobio. No podemos poner cualquier anaerobio antes de un reactor biológico si queremos remover nitrógeno. Necesitan ciertas condiciones. Por eso necesitamos que quienes vayan a desarrollar nuestros proyectos de adecuación o proyectos nuevos de plantas de tratamiento y según la norma tengamos que bajar los niveles de este contaminante, pues sí necesitamos que la persona que va a desarrollar esto, pues sí sea especialista en estos temas, ¿no? Hasta aquí con la NOM 001. Si tienen alguna duda, por supuesto las respondemos. Repasamos muy rápido la 002, aunque ya lo habíamos comentado. Esta norma es para descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. ¿Sí? Entonces, muy importante que los municipios la revisen. Ahora, esta norma tiene que actualizarse. Esta norma es contemporánea de la 001 que ya salió de operación, de funcionamiento, de vigencia, pero bueno, esta se va a tener que revisar para que también esté alineada, ¿no? Porque de hecho hace referencia a la de 96. Entonces, aquí vemos que hace referencia a la del 96 y
se tendrá que revisar, pero en general ustedes pueden establecer condiciones a los que van a descargar para proteger, sobre todo en un exceso de DQO, en color y en toxicidad, a su planta municipal, para que ustedes no sean los que infringen la NOMS 001. Y la norma 003 es una norma para reuso de agua, pero no para todos los reusos. También nos ha tocado que se va a reusar el agua 003. No, no es para todos los reusos. Esta NOM 003 es para reusos en servicios al público. Y la norma especifica muy bien a qué se refiere con servicios al público. Es riego de camillones, de jardines municipales, lagos artificiales, ornamentales o de recreativos, que eso tiene que ver, sería la diferencia entre contacto directo y contacto indirecto. Si nada más es ornamental, pues sería un contacto indirecto u ocasional, pero si es un lago donde vamos a poner lanchas y la gente puede estar ahí en un asunto recreativo, bueno, el contacto va a ser directo y entonces el nivel de contaminantes pues va a ser más estricto, pero es para este tipo de reusos. Por ejemplo, si el reuso fuera industrial, ya esas normas no van a especificar cómo debes de tú darle el agua a un industrial. Más bien, si tú de tu planta directamente lo mandas y no descargas a un cuerpo receptor de los que están normados, pues realmente estas normas no aplicarían, ¿no? Y ya si hablamos de los subproductos, la 014 que le decía yo anteriormente, esta es norma con agua, esta es para recarga al acuífero. Entonces hay una opción de utilizar el agua tratada para recargar el acuífero e impulsar. O sea, el objetivo de esto es tratar de que pues los acuíferos se mantengan, de que no se abatan, de que no vayamos a tener que bombear cada vez más profundo y extraer algunos contaminantes que se encuentran allá, pero para poder hacer eso necesitamos unos niveles de contaminantes muy bajos. Entonces nada más vean que aún para una descarga superficial, subsuperficial o recarga directa al acuífero, necesitamos, entre otras cosas, cumplir estos niveles de contaminantes. Eso ha hecho que esta norma sea poco aplicable. La norma está en revisión. Posteriormente, cuando se publique una nueva norma 014, vamos a ver qué condiciones de contaminantes piden ahora para ver si es más factible un proyecto para recarga del acuífero. Y nos vamos ya a la última, que es la 004, que nada más es una norma para los subproductos de las plantas de tratamiento. Entonces, dependiendo del nivel de contaminantes de metales pesados que tenga los lodos, pues va a ser excelente o bueno. Son las únicas dos clasificaciones, deben tener estos límites. Normalmente los lodos de aguas residuales municipales no tienen problema con esto, pero regreso, si su agua tuviera una influencia industrial, es probable que tuviéramos nosotros también problemas para cumplir esta norma. Y otro parámetro que mide, pues es el de, otros parámetros son los de patógenos, ¿no? Y puede ser, dependiendo del nivel de patógenos, clase A, B o C. No hay, normalmente en los procesos comunes fácilmente se cumple el tipo C y el excelente, y eso nos permite tener un lodo que podamos nosotros utilizar en cuestiones forestales, en mejoramiento de suelos, en cuestiones agrícolas. Entonces hay que darle salida también a ese lodo, y es una parte que a veces como que se deja un poco de lado, pero en cuanto a costos, pues por ejemplo, si no tenemos un monorrelleno, pues hay que mandarlo a un relleno sanitario si no cumplimos con la norma, y eso implica costos. Si tenemos perdón, que te estaba recibiendo una llamada. Tenemos algunos costos, y si
no queremos llevarlo a relleno sanitario y no cumplimos o cumplimos pero no establecemos nosotros ese mecanismo para llevar al reuso esos lodos, pues vamos a requerir un monorrelleno que implica también unos costos y terrenos grandes, ¿no? Entonces, aquí tanto para el agua como para los lodos es importante que veamos de qué forma podemos nosotros reusarlos. Los lodos son muy benéficos para las cuestiones agrícolas, y el agua, pues, no se diga, tiene muchas posibles reusos. Aquí les decía, dependiendo de que si es tipo excelente o bueno y si es clase A, B o C, pues entonces los lodos van a tener diferentes usos, ¿no? Por lo menos vamos a poder utilizarlos como para usos forestales, mejoramiento de los suelos y usos agrícolas. Estas son las principales normas que tienen que ver con el tratamiento de aguas, pero bueno, nos extendimos en la 001 porque pues fue una solicitud, porque se entiende que al ser una norma nueva, pues va a implicar en algunos casos algunas modificaciones que incluyen proyectos, inversiones, probablemente personal más calificado, etcétera. Pero no quise dejar de lado las otras porque sobre todo la 002 les va a ayudar a ustedes, si hacen cumplirla a los usuarios, a que ustedes no incumplan la 001 por cuestiones como exceso de DQO, toxicidad o color verdadero. Hasta aquí mi presentación. Gracias. Agradecemos la presentación por parte del maestro Salvador Santos Mendoza, subgerente de tratamiento de la CONAP. Y de igual forma agradecemos nuevamente el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, daremos lectura a algunas de las preguntas por parte de nuestros participantes. Entonces, maestro Salvador, si usted nos puede apoyar, me parece que la maestra Egle tuvo ahí algunos problemas de conexión, entonces ya no está en la sala. Voy a comenzar. Nena Cantú vía Facebook pregunta, ¿en Ciralab ya se consideran los nuevos límites y parámetros? Maestro Salvador, no sé si me pueda apoyar con la respuesta. Miren, no Tiene conozco... apagada su cámara, maestro. Ok. Gracias. Ay. Listo, puede activarlo. ¿Ya está? Sí. Desconozco en ese momento si Ciralab ya lo tenga. Lo que sí, y es un punto que no vi en la norma, pero fue importante en su momento, no lo vi porque ya pasó, es que hubo un periodo, la norma dice que se podían emitir unos lineamientos para hacer unos programas para el cumplimiento de la norma, en caso de que ustedes no estuvieran en condiciones de cumplir con los calendarios que establecía la norma. Entonces, aquellos que hayan aprovechado ese periodo, porque sí se emitieron esos lineamientos y se dio permiso para que emitieran sus programas de cumplimiento entre la fecha en la que entró en vigor la norma, que fue el 11 de marzo de este año, y la fecha en la que entraban ya los parámetros, que era ya el 3 de abril, los que hayan aprovechado ese periodo para meter sus programas para cumplimiento, tienen que cumplir con o tienen el permiso o la ventaja, para eso serán esos cumplimientos, esos programas y esa oportunidad de cumplir con la norma anterior, la de 1996. Entonces, específicamente en este momento, no sé si ya está, pero es NOM 1996, si ustedes entraron en esta oportunidad, y si no, pues ya es NOM 2021. Muchas gracias, maestro. Continúo. Citlali Paredes. ¿Qué tren de tratamiento proponen para evitar el uso de lodos activados en una población municipal menores a 10,000 habitantes?
en donde tienen limitaciones económicas respecto al consumo de energía eléctrica. Adelante. En las plantas pequeñas, la verdad es que sí hay que buscar por varios temas. Un tema muy importante, si están en dificultades del cumplimiento, pues es el reuso. Yo les recomiendo mucho que exploren cuáles son las posibilidades de reuso de sus aguas residuales, porque efectivamente hay dificultades. Los procesos que normalmente se utilizan en plantas pequeñas no son tan eficientes, sobre todo para la remoción de nutrientes. Entonces, algunas cosas que pueden explorar, por ejemplo, pues serían los humedales, pero los humedales, aunque hay parámetros de diseño para humedales, para remoción de nutrientes, de nitrógeno en particular, que sería el más problemático, pues requiere de extensiones grandes de terreno. Entonces, sí hay algunas opciones, como esa, por ejemplo, y el reuso, pero tienen que estar bien justificados para la elaboración de sus proyectos que van a cumplir realmente con estos parámetros. Gracias, maestro, y continúo. Lorena Vega vía Facebook dice, en Mérida las aguas residuales se descargan a 100 metros de profundidad. ¿Ese cuerpo receptor será considerado con los parámetros de suelos kárstico? O no sé si se equivocó. O se toman los parámetros para descarga de río, debido a que en el subsuelo contamos con ríos subterráneos. Adelante. El suelo kárstico es, en esta zona vamos a tener esa situación. Es suelo kárstico y tienen que cumplir con esos parámetros. Es decir, o sea, el río subterráneo no está especificado como así, como cuerpo receptor, ¿no? El río es como normalmente lo conocemos, que es un cuerpo de agua superficial. Entonces, si realmente va una corriente superficial, sí sería esa norma, esos límites para río, pero en caso de que no sea así, y va a ser a suelo kárstico, pues iban a tener que cumplir con específicamente esos criterios que maneja la norma. Gracias, maestro. Continúo. Alfonso Núñez Vargas vía Facebook. Hace dos preguntas, pero primero leo la primera. Dice, ¿cuáles son las unidades de medida que se utilizan en los parámetros para tener ideas sobre los máximos y mínimos? Bueno, normalmente son miligramos por litro. Lo que vamos a tener nosotros, a ver si les puedo, bueno, voy a revisar los parámetros para que les pueda decir. En las tablas que yo les presentaba, si quieren la comparto, si no les comento, pues obviamente casi todo está en miligramos por litro, ¿no? Obviamente habrá cosas que no se pueden medir de esa forma, como temperatura en grados centígrados, como la longitud de onda para el color verdadero, como toxicidad, que son unidades de toxicidad, que son unidad específica para ese parámetro, pero en general, pH obviamente pues tiene sus propias unidades de pH, pero en general todo lo demás son miligramos por litro. Gracias, maestro. Continúo. Nuevamente, Alfonso Núñez dice, según los reportes en México, solo el 57% de las aguas residuales municipales colectadas son tratadas, por lo que se considera que presentan una calificación global de pésimo a mal funcionamiento. ¿A qué se debe dicha deficiencia? ¿Podría ser falta de presupuesto o inversión? ¿Y qué reportes hay sobre la aplicación de medidas específicas para la remoción de los contaminantes emergentes? Y si consideramos que la cloración no asegura la eliminación completa de microorganismos resistentes como virus y parásitos. Bueno, son muchas. Si quieres se la vuelvo a repetir, pero sí, a ver. una por una la vamos respondiendo. Sí, una por una.
Pero bueno, la primera fue el nivel de tratamiento, ¿no? El nivel está un poquito más alto y estamos en 67, un poco más, del agua colectada. ¿Cuál es el problema ahí? Pues definitivamente sí tiene que ver con un problema de inversión. Resulta que, como ustedes saben, la mayoría de los que están aquí, bueno, algunos de los que están aquí, tal vez sea la mayoría, pues son municipios y saben que constitucionalmente, por el 115 constitucional, corresponde a ellos prestar el servicio, entre otras cosas, del tratamiento de las aguas residuales. Pero bueno, entendemos que hay algunas dificultades económicas y por eso la CONAGUA tiene programas para coadyuvar en tener la infraestructura para el tratamiento. Sin embargo, nuestros programas llegan solamente a la instalación de la infraestructura y más allá, el problema que viene después es operar y darle mantenimiento a esas plantas. Y es donde nosotros a veces vemos el problema porque nosotros apoyamos y lo que quisiéramos nosotros es ver crecer más aceleradamente esa tasa de tratamiento de aguas residuales que se colectan, pero nosotros vamos apoyando unas plantas para tener más infraestructura, pero al mismo tiempo unas plantas están saliendo de operación, muchas veces por falta de mantenimiento, muchas veces porque el municipio no puede pagar la energía eléctrica. Entonces aquí sí es importante que sean los municipios los que tomen la cuestión de la operación y mantenimiento de las plantas con mucha seriedad o con el esfuerzo que se requiere. Yo sé que a veces es muy difícil y que cobrar el agua es muy difícil, pero hay que buscar mecanismos para que podamos nosotros por lo menos sostener las plantas de tratamiento y poco a poco ir aumentando la cobertura con la ampliación de esas plantas o con la construcción de infraestructura de alcantarillado y con la construcción de plantas nuevas. Esa era una pregunta. ¿La otra cuál era? La otra era sobre, ahí ya, ¿qué reportes hay sobre la aplicación de medidas específicas para la remoción de los contaminantes emergentes si se considera que la cloración no asegura la eliminación completa de microorganismos resistentes como virus y parásitos? Bueno, ahí son dos. Entonces, contaminantes emergentes. Los contaminantes emergentes no están normados. Ahí lo que les podría decir es que efectivamente ahí están los contaminantes emergentes y por eso es muy importante que las fuentes de abastecimiento para la potabilización sean fuentes de escurrimientos naturales, que tratemos de evitar que tengan influencia de aguas residuales tratadas o sin tratar. Se entiende que eso tiene que ver un poco con este tema de la 127, que ya les comentaba, que específicamente dice que no se puede utilizar agua residual tratada como fuente de abastecimiento porque esta agua residual pues lleva muchos otros parámetros que ni se miden con la 001 ni se miden con la 127 y sin embargo ahí están. Y tampoco es aplicable hacer una lista enorme de contaminantes emergentes adicionales para ver si el agua puede ser o no potable. No están normados, son muchos parámetros. Contaminantes emergentes es un nombre genérico, pero son muchísimas cosas. Y lo que hacen las normas, pues, es tratar de buscar los principales parámetros y para agua potable, pues sí, tratar de tener fuentes de buena calidad con los corrientes naturales. Y sin embargo, pues sí tiene algunos parámetros. Ya les comentaban esa tabla, creo que es la tabla 14, la que marca algunos contaminantes orgánicos, que si no se cumplen esos, bueno, entonces ahora sí nos vamos a una lista todavía más grande de parámetros, ¿no? Pero bueno, ahí es donde lo dejo yo. No están normados y en agua potable, por eso buscamos fuentes de buena calidad. Y por eso el agua residual tratada no puede utilizarse como fuente de abastecimiento. Sin embargo, hay descargas de aguas residuales tratadas. Si el cuerpo de agua los puede asimilar, recibe mucho escurrimiento de agua natural, entonces
probablemente no haya muchos problemas, pero si nosotros queremos mandar agua residual tratada a un embalse que no tiene escurrimientos naturales o muy pocos, pues sí, vamos a poner en riesgo a la salud si queremos nosotros utilizar esa agua para potabilizarla. Y pues sí, la cloración no es suficiente para ciertos parámetros. Ahí no sé si mi compañera Irlet nos pudiera ayudar un poco con este tema, porque preguntan si, bueno, que la cloración no es eficiente o suficiente para la eliminación de ciertos parámetros de patógenos como los virus. Muchas gracias, maestro. Está aquí la maestra Irlet para contestar esa parte. Sí. Ok, muchas gracias. Sobre por qué es que tengo una dificultad aquí con mi sonido si le quito los audífonos, pero ahí sí le podría hacer la pregunta a la maestra Irlet sobre los patógenos. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Que se podrían hacer, porque ya se escucha muy lejos, maestro. Que le pudieran hacer la pregunta a la maestra el tema de los virus. A ver, permítame. A ver, era sobre qué reportes hay sobre la aplicación de medidas específicas para la remoción de los contaminantes emergentes y si consideramos que la cloración no asegura la eliminación completa de microorganismos resistentes como virus y parásitos. Tema de inocuidad, de tema de patógenos como tal, ¿no? O sea, coliformes y demás. Sin embargo, justamente en los procesos de potabilización, en los proyectos que se apoyan, se pide justo pruebas de tratabilidad, que llamamos diferentes procesos, para que justo se apruebe qué tipo de proceso se debería aplicar para justo atender esta problemática. Me disculpo, tuve problemas, se salió de la sesión y ya no me pude conectar, pero cualquier otra cosa que esté pendiente, gracias. Gracias a ustedes. Tenemos varias preguntas que lamentablemente no podemos leer todas por cuestiones de tiempo. Nada más voy a leer una más, entonces para que maestro nos apoye con la respuesta. Pregunta Gladys Pérez vía Facebook. ¿Hay algún instrumento o manual que nos permite evaluar plantas de tratamiento? Adelante, puede activar. Como con agua, tenemos un manual. Lo pueden descargar de internet. Ahí el manual de agua potable tiene 55 libros, me parece, y algunos libros pues, son específicamente de tratamiento de aguas y hablan de los principales procesos. Entonces, ustedes podrían irse ahí para ver cuáles son los procesos que ustedes están manejando y poder evaluar desde cómo están diseñados, cómo se conceptualizó el proceso de tratamiento, qué esperar de esos procesos de tratamiento, y eso junto con los análisis de agua que ya tienen, les puede decir, primero, con los análisis sabrán si están cumpliendo o no la norma. Con el levantamiento y diagnóstico de su planta van a poder saber si están en condiciones de cumplir o no la norma, y van a ver ahí en los libros qué procesos son los que ustedes podrían utilizar para el cumplimiento dependiendo de los parámetros que estén fuera. Entonces sí, hay un manual, no es específico para cumplimiento de norma, pero sí donde de una forma muy clara muestra qué tipos de procesos se deben de utilizar y cuáles son sus ventajas o desventajas, y hay una parte especial para remoción de nutrientes, que como les decía, lo de nitrógeno es un tema
especial, ¿no? Entonces se pueden ayudar con lo que ya tengan de información, con un levantamiento, diagnósticos de su planta y con esta información que les dice qué procesos son los necesarios para el cumplimiento. Muchas gracias, maestro. Y pues bueno, hasta aquí dejaremos las preguntas. Daremos paso a nuestro cierre. Con mucho gusto, todas las que hicieron falta, pues se las haremos llegar al ponente para que nos apoye con la respuesta, porque si fueran varias. Entonces, a continuación voy a darle los micrófonos al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional en el INAFED, para que nos apoye con un mensaje final. Adelante, maestro. Muchas gracias, Yojaira. Pues bueno, buenas tardes a todas las personas que nos han acompañado en esta sesión. Para nosotros en el INAFED, pues es un gusto poder estar con ustedes y llevarles pues estos temas. Esta es la quinta sesión de este seminario en el cual pues hemos visto un tema que es de suma importancia en todo lo concerniente a este servicio de agua potable y tratamiento de aguas residuales, porque como hemos visto, hay diversas normas oficiales mexicanas que pues deben de seguirse para garantizar que el agua tenga determinada calidad, ya sea para su uso o para su disposición final. Y ahorita pues hemos visto algunos de los aspectos más importantes que hay que conocer en estas normas, sobre todo de cara a esta actualización que se dio respecto a 1996. En ese sentido, bueno, pues nosotros queremos hacer una una felicitación a nuestros dos ponentes, a la maestra Arlet Segura Estrada y al maestro Salvador Santos Mendoza, quienes nos han expuesto de forma muy clara todo este tema de estas normas oficiales que es importante tomar en cuenta para todas y todos los responsables de la prestación de estos servicios. Queremos también nosotros pues informarles que en este seminario pues bueno, consta de 6 sesiones. Esta fue la quinta. Queda una sesión más a la cual pues les hacemos extensiva la invitación, que será el próximo día 14 de julio, en donde vamos a revisar un tema que también es muy importante y que pues les va a ayudar mucho porque ustedes lo pueden replicar en sus municipios, y es el tema de educación ambiental en todo lo relacionado con el agua potable. Entonces, pues es una sesión muy interesante en la cual pues nos van a acompañar nuevamente nuestros compañeros de Conagua para poder hablar sobre este tema. Y con esto, con esta sexta sesión estaremos cerrando este seminario. También hacer de su conocimiento que, bueno, como en esta sesión y en sesiones anteriores hemos tenido muchas preguntas, ha habido mucho interés. Por supuesto que nuestro propósito es poder atender cada una de estas preguntas. Dado el tiempo que tenemos en estas sesiones, es difícil poder atender cada una de ellas. Sin embargo, con mucho gusto nosotros haremos contestación de cada una de estas preguntas para que ustedes puedan tener la respuesta a estas. Y también comentarles, les adelanto que nosotros estamos en proceso de elaboración de unas memorias de este seminario, en donde ya se aborda de manera detallada todo lo revisado en cada una de estas sesiones, y que estará disponible pues para todas las personas que nos han seguido a lo largo de estas sesiones. Estará disponible ya a partir de la última sesión que se desarrolle. Entonces también los invitamos a que ustedes puedan revisar, conocer estas memorias, en donde pues hemos sido puntuales respecto a lo que se ha tratado en cada uno de estos temas en estas sesiones. Y sin más, pues agradecerles a todas las personas que nos han seguido en esta sesión, extendiéndoles esta invitación para que nos puedan acompañar en la última sesión de este seminario. Y sin más, y a nombre de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Ovalle, pues desearles que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego.